No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Bueno, en esta sección tan especial que tenemos una vez al mes, contamos en nuestros micrófonos con la presencia de Antonio Rubio Plo, analista internacional y escritor. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Seguro que muchos de nuestros oyentes se han preguntado por lo que hay detrás de la figura del agente secreto Bond, James Bond, y sobre el escritor Ian Fleming, un escritor que estuvo vinculado a los servicios secretos de Su Majestad y que fue una figura importante dentro de la Guerra Fría, por lo menos desde el punto de vista cinematográfico y literario. ¿Quién era Ian Fleming y qué te parece su legado? Bueno, Ian Fleming es actualidad porque se cumplen en este año 60 años de su fallecimiento. Falleció joven, falleció de un paro cardíaco en su residencia, en su villa de Jamaica, que se llamó Golden Eye, que es uno de los títulos de Bond, precisamente, ¿no? Sí, sí. Se hizo rico con toda la saga Bond, que escribió muchas novelas y relatos que han servido para las películas correspondientes. Hay alguna que se ha basado en guiones parte, ¿no? Pero la mayor parte de las películas que son veintitantas, no sé ya cuántas son, 26, no sé cuántas, desde los últimos 60 años, han partido de Ian Fleming. Y se ha publicado recientemente una biografía, amplia biografía, en Inglaterra, a finales del año pasado, que se llama algo así como Ian Fleming, el hombre completo, The Complete Man, ¿no? Como diciendo que él aspiraba a ser, en sus años jóvenes, como un hombre del Renacimiento, un hombre muy puesto en todo, ¿no? Aunque quizás no lo hará tanto. Bueno, hay que decir que cuando uno piensa en James Bond no se llega a creer la mitad de las cosas porque parecen auténticas fantasmadas, pero yo siempre que veo una película de James Bond tengo la sensación que, aparte del sensacionalismo de una película de acción, porque las películas de James Bond tienen esa parte, que hay bastante de verdad detrás de su figura. Bueno, vamos a ver. El autor de las novelas James Bond, Ian Fleming, fue, como bien has dicho antes, un miembro del Servicio Secreto Británico que tuvo su culmen, su gloria, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, que tendría unos 32 años, cuando estalló la guerra, que afectó a Inglaterra, quiero decir, en 1940, pues participó en numerosas operaciones clandestinas en el continente. Y hay quien asegura, no sé, la cosa, que por ahí estaba cerca, actuando cuando el búnker de Hitler, ¿no? En los últimos días del nazismo, ya en Berlín, y en los primeros años de la Guerra Fría también. Pero luego parece ser, según cuenta el autor, que se llama, el autor de esta biografía, del hombre completo, se llama Nicholas Shakespeare, vamos. Vaya apellido, ¿eh? Pues, sí, curioso, Sí, ¿no? sí, Que no, sí. no creo que sean parientes, en fin. Sí. Bueno, pues este hombre, que es un novelista de éxito en Gran Bretaña y autor de biografías, Nicholas Shakespeare, dice que era una persona que le vino muy bien en la Segunda Guerra Mundial para conocer el trabajo del espía sobre el terreno. Después, en la Guerra Fría, como ya no hubo enfrentamientos directos, como era una Guerra Fría, evidentemente, pues había mucho trabajo, por así decirlo, de oficina, más Sí, sí, burocrático. sí. Y entonces, aquello debía aburrirle, ¿no? No supo hacer un tipo de novelas como las de John le Carré, fue también espía y además trabajó en cosas burocráticas y sus personajes van un poco en esa línea, no son James Bond precisamente. Sí, es Y verdad. entonces decidió Ian Fleming eh, sustituir su trabajo de espía por el de escritor. Y a partir de la primera novela, Casino Royale, ambientada en Francia, pero con los soviéticos por ahí de fondo, y en un casino, pues empezó a tener una serie de éxitos de tal forma que era tan famoso a principios de los 60 que se cuenta que el presidente Kennedy decía que una de sus novelas favoritas, o dos novelas favoritas, desde Rusia con amor y El agente 007 contra el doctor, ¿no? Ya que eran, y que las leía con frecuencia, ¿no? Entonces hubo un momento en que Ian Fleming pues se hizo de oro, con toda la fama de James Bond y las primeras películas, aunque murió repentinamente en 1964. Sí, cuando yo recomiendo una novela de espionaje o un libro de espionaje, a mí siempre me gusta hablar de Ben McIntyre y su libro Espía y Traidor.
Si fuese mi padre, pues diría lo que acabas de comentar, John le Carré, porque ese libro explica la forma de actuar de los espías y que desde luego nada tiene que ver con la figura de James Bond, porque claro, en la historias de James Bond, como tú has comentado en alguna ocasión, tienen también mucho que ver con enfrentarse a un ser todopoderoso y que tiene gran dominio de la tecnología. En este caso se utilizan métodos como muy rutinarios, muy del día a día para ayudarse unos espías a otros. Por ejemplo, cuando tenían que organizar una fuga, pues tiraban unas cáscaras de naranja debajo de un banco y esa era la clave para que cada vez que pasase ese espía, que pasaba todos los días por ese lugar, supiese que tenía que huir porque ya la habían descubierto. O, por ejemplo, echaban pegamento en los bordes de las puertas para saber si alguien había entrado a registrarle. O, por ejemplo, colocaban un tapón encima de los buzones de la comunidad de vecinos y dependiendo de donde estuviese colocado un tapón de botella, de esos que muchos niños en plan gambero lanzan por arriba para que se queden ahí los tapones, pues tenían que, eso era una clave específica, porque tenían que hacer un reparto, que tenían que buscar a una persona o que tenían que ser muy discretos ante una misión. Sí, eran cosas más normales, más rutinarias, ¿eh? Que no tienen nada que ver con las persecuciones espectaculares y las bellas mujeres y el champán y todo lo que te quieras imaginar del elegante James Bond, ¿eh? 007. ¿Eh? Luego, por otra parte, la banda sonora de John Barry es de esas pegadizas, de esas que nunca se olvidan, pero además luego todas estas películas vienen acompañadas de grandes canciones cantadas por cantantes importantes. Por ejemplo, si nos ponemos a revisar un poco, Shirley Bassey es la que más ha participado en estas producciones. Por ejemplo, la recordamos en Goldfinger. Sí, esa es la mejor También, quizás. también, por ejemplo, tenemos a Gladys Knight, tenemos a Louis Armstrong, a Nancy Sinatra, y bueno, hay una espectacular que es la de Desde Rusia con Amor de Matt Monroe o la de Tina Turner de GoldenEye, están realmente bien. Pero vamos, que es que el listado de cantantes extraordinarias es impresionante, porque es que además la mayoría son chicas, Sí, lógicamente. claro, claro. Una voz femenina queda muy bien en toda esta parafernalia, ¿no? De cosas que se ven espectaculares por ahí. Bien. Una Lo, de las cosas que querría yo resaltar, sí, ¿eh? sí. De James Bond es el ejemplo que hemos puesto antes de un todopoderoso que utiliza la tecnología para sus fines, espurios y ambiciosos, ¿no? De vez en cuando, no solamente ese es el malo, de vez en cuando salen los rusos, ¿no? Sí, sí. Y eso es algo muy curioso, ¿no? De hecho, las primeras novelas de la segunda o tercera es desde Rusia con amor. ¿Eh? O sea Sobre eso que, podrían decirse algunas cosas ¿y qué sobre la podemos decir relación. si lo comparamos con la actualidad y en relación, por ejemplo, a la guerra de Ucrania y Rusia? Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, las primeras novelas hay un grupo de malos, por así decirlo, una organización que se llama SMERS, que según el autor son unas siglas en ruso de muerte a los espías, un servicio de contraespionaje que existía en tiempos de Stalin, que oficialmente fue disuelto después de la Segunda Guerra Mundial, oficialmente, pero bueno, eso siguió existiendo. Sin embargo, en adaptaciones, películas posteriores y demás, SMERS desaparece y es sustituido por la organización criminal Spectra, ¿no? Sí, sí. Que parece que ya no tiene nada que ver con una cuestión política. Y sin embargo, pues la actitud de Jan Fleming respecto a los rusos no dejaba de ser un poco ambivalente. Él, se sabe poco de esto en la biografía esa, que no se ha traducido al castellano, Sí, se sí. cuenta, pues estuvo de corresponsal de un periódico durante los juicios, estos farsas de Stalin, en que las purgas que confesaban los antiguos miembros del partido, todo lo que habían hecho, que no habían hecho en Totalmente, realidad. además en Málaga se hizo una exposición, perdona que te interrumpa, con respecto a esas purgas que hacía Stalin, porque el fotógrafo que estuvo analizando cada una de las fotos fue viendo como en cada foto de partido cada vez iban iban desapareciendo Sí, personas que habían estado al lado de sí, Stalin. sí, sí. Y esa El exposición precursor del Photoshop, sí, es bastante sin duda. curiosa. Pues sí, entonces estuvo Jan Fleming ahí y luego, los primeros comienzos,
Segunda Guerra Mundial había una alianza, digamos, entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética para luchar contra la Alemania nazi y tal. Sí, sí. Pero después llegó la Guerra Fría, ¿no? Y entonces ya los rusos ya se volvieron, lógicamente, más sospechosos, ¿no? Y es verdad, ¿eh? Es cierto que aunque ya John Fleming no se mostrara así hostil totalmente a los rusos, desconfiaba de ellos, ¿no? Aunque ya digo que en las últimas películas y adaptaciones el tinte político desaparecía, ¿no? Pero si John Fleming viviera hoy, sin duda podría encontrar un buen filón en lo que está sucediendo con Rusia, ¿no? Guerra de Ucrania y otras cosas, y por supuesto todo lo que lleva a Putin a cuestas, por así decirlo, Sí, darían para un buen argumento, ciertamente. sí, desde luego Putin tiene mucho que ver con la KGB, que tanto salía en las películas de espías de los años 70 y 80. Y luego, por otra parte, con respecto a... Me gustaría saber tu criterio con respecto a, ya que eres analista internacional, la política de la OTAN de rodear a Rusia con mucha fuerza, porque cuando Estados Unidos le ocurrió eso en Cuba, Estados Unidos no permitió que Cuba estuviese allí instalando esas sedes nucleares, pero es verdad que Estados Unidos creo que retiró tropas que tenía en la zona de Turquía, puede ser, de la zona esa, para evitar que Rusia hiciese la misma jugada en Cuba. Entonces, con respecto a esa situación, ¿qué razones tiene Estados Unidos para rodear a Rusia, y por qué Rusia, bueno, desde luego lo que ha hecho Rusia con Ucrania es de vergüenza, pero ha sido una especie de provocación por parte de Estados Unidos? Porque también sabemos que Biden tiene allí en Ucrania mucho negocio oculto de su hijo. Bueno, es una pregunta compleja y larga para desarrollar sobre la expansión de la OTAN en los años últimos, en las últimas décadas. La OTAN tiene ahora, sin mal no recuerdo, con la entrada de Suecia, que ha sido el último, son 32 miembros los que tiene la OTAN, ¿no? ¿Eh? Sí, Bueno, sí, uno de los motivos por los que Putin ha dicho que invadió Ucrania era porque se sentía cercado por la OTAN, que llegaba hasta sus fronteras y sí, tal. sí, Y además, ese mismo argumento lo he visto en propagandistas, que los hay en España, evidentemente, y no solo en España, los rusos diciendo que le obligaron a hacer una guerra que no quería hacer, sí, tal. sí, En sí, fin, eso es el argumento. Pero no es un motivo principal. Podría serlo, pero no es un motivo principal. ¿Por qué? Porque, desde luego, el motivo principal es que para la Rusia de Putin, Ucrania no existe. Ucrania es una parte de Rusia. No existe sí, civilización, ni su cultura, ni los ucranianos. Es todo como un montaje, digamos, de Occidente, ¿eh? sí. De alguna forma, y hay que recuperar los territorios que se perdieron. Incluso echa la culpa a Lenin, porque permitió en su momento, en la Constitución soviética, el derecho de secesión de las repúblicas, Sí, entre ellas eso había Ucrania, ¿no? escuchado yo también, sí. Entonces, el motivo principal es ese, o sea, es decir, Ucrania es nuestra, ¿no? De momento, a lo mejor tomamos Crimea, fue nuestra, Odessa, que todavía está en manos ucranianas, es una ciudad rusa, Sí, es verdad que fundada en el siglo XVIII, pero claro, el tema es el siguiente, el tema más allá de lo que es justo, lo que no es justo, por esto, por lo otro, es el sufrimiento de la gente por la eso, guerra, eso ¿eh? es, eso es, eso Yo es. he oído a refugiados ucranianos contar auténticas atrocidades, Sí, creo sí, que eran ciertas, evidentemente. Y sí, eso está provocando una guerra que no lleva trazas de pararse, que en el mejor de los casos puede terminar con igual que las dos Coreas, ¿eh? sí, sí, Una frontera ahí dividida y sabiendo que no es definitivo, porque si Rusia se queda en la zona que ya controla en gran parte el Donbass y Crimea, hay otras zonas de Ucrania que también quiere, o sea, en un momento se producirá la renovación de esa guerra. Eso hace una cosa muy, muy complicada. bueno, pues Pero, pero bueno, eso nos daría mucho para hablar, ¿no?
Sí, bueno, ahora te voy a proponer una serie de comentarios muy rápidos y tú al final, pues, si quieres, nos recomienda cuál es tu película favorita y cuál es el actor o los actores que mejor lo hacen. Por ejemplo, yo de Roger Moore diría La inocencia pícara, de Sean Connery, que lo borda en Desde Rusia con Amor, que es una de las mejores películas que yo creo que se han hecho. Daniel Craig lo hace realmente bien en Casino Royale. A mí esa película es mi favorita, yo creo que es la mejor de todas. Timothy Dalton es un actor así muy frío y el actor que hacía de Remington Steele, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, es la elegancia personificada, la parte elegante de lo que te imaginas de un agente secreto. Bueno, el hablado de elegante, no sé, ¿te refieres a Daniel Craig? No, El no, último. no, me estoy refiriendo al que hacía de Remington Steele. Yo no me acordaba de Daniel su Craig me nombre. parece como más rústico, más un hombre de acción dentro de un servicio secreto. Sí, eso tienes razón, pero yo tampoco recordaba su nombre. Evidentemente coincido contigo. Desde Rusia con Amor y Goldfinger son mis favoritas en respecto a Sean Connery. Y bueno, no me disgusta tampoco de los que has citado de Roger Moore, has hablado de Roger Moore, El hombre de la pistola de oro, por ejemplo, o La espía que me amó, Moonraker también. Todos además son relatos originales de Ian Fleming. Sí. El hombre de la pistola de oro yo creo que para los niños quizás sea la más chula porque se mete en un parque de atracciones y tiene que ir Sí. luchando contra sus rivales. Y con respecto al que te decía de Remington Steele, me refiero al actor Pierce Brosnan. Ah, sí, claro, el irlandés, sí. Pierce Brosnan, sí, por supuesto. Ese es un actor Sí. que yo creo que da bien el tipo. Lo que pasa es que las películas en las que participa son más bien un poquito flojas, pero yo siempre me he imaginado a James Bond como con ese estilo y esa forma de actuar. Muere otro día, El mundo nunca es suficiente, sí, ¿no? Son títulos de ese Sí, actor. Quería añadir una cosa sí, sobre venga. el tema desde el punto de vista literario. Vamos a ver. Eh, James Bond no es un detective precisamente Sí, en la línea, o tiene alguna cosa de investigación, por supuesto, en la línea de los detectives clásicos ingleses, ¿no? De la literatura inglesa, ya sea Sherlock Holmes, o sea el padre Brown de Chesterton, o sí, sea sí. Hercule Poirot, los que tú quieras poner. Sino que está más en la línea, cuando se escribió esas novelas que pasaron en los años 50, la novela negra americana. La novela negra americana es muy expeditiva. Algunos de sus protagonistas se toman la justicia por su mano, tienen licencia para matar, como el propio James Bond. Sí, sí. Y hay una novela que se llama Yo el jurado, de, era de... May Spilani. Efectivamente, sí. Pues esta novela se ve como claramente el individuo en cuestión pues hace justicia y hace justicia con quien sea y ahí termina la historia. O sea que no. Y James Bond de alguna forma, Ian Fleming parece que se debió inspirar en ese tipo de novelas que tenían una cierta violencia y que iban en plan justiciero entre comillas, para dotar la personaje de James Bond. Eso sí, había una diferencia con esos detectives americanos de la novela negra que eran desastrados, zafios y tal. Este es un poco más sofisticado. Combinó ambas características y creo que es el de James Bond. Sí, sí, porque el personaje que creó Spilani, que era Mike Hammer, venía de las novelas pulp y tenía ese estilo rápido, rudo, para que la gente lo consumiera y lo leyera rápidamente, con rapidez Sí, y simplemente buscara el entretenimiento puro y duro. pero sí, esa fue una de las fuentes de inspiración, no, no precisamente la literatura clásica de detectives o de espionaje, que había otras también anteriores a James Bond en Bueno, Gran pues Bretaña. Bueno, pues Antonio Rubio, nos ha encantado tu colaboración mensual porque no solo hemos podido disfrutar de pequeños trozos de esta grandísima banda sonora que es la saga de James Bond, sino que también hemos aprendido un montón de política internacional y de historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVoox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.